vez el horizonte brilla como un sol, un dulce viajero allende el mar, trayendo un mensaje de esperanza, una voz de aliento, un clamor de paz. Vuelan las palomas bajo el cielo azul, la brisa canta en el amanecer. Atrás se han quedado las tristezas, entre las cenizas del ayer. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II continúa compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso, el poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy meditemos el tema, la oración de intercesión de Miqueas y Nahum. Sean bendecidos, apreciados hermanos. No vamos a llorar por lo que ya pasó, vamos a construir un mañana mejor. Es tiempo de ayudar, de sembrar con fe y amor, una sonrisa, una esperanza y una flor. Queridos hermanos en la fe, vamos a continuar con este estudio de los profetas del Antiguo Testamento y la oración de intercesión que cada uno de ellos realiza por su pueblo, por los de su rebaño, como dice también en la palabra de Dios. Vamos a ver entonces al profeta Miqueas y al profeta Nahum en este mensaje de reflexión del día de hoy. Comencemos por el profeta Miqueas. ¿Quién fue este profeta? Su nombre Miqueas significa ¿quién como Yahvé? Esta palabra tiene la misma derivación que Miguel el arcángel y cuyo nombre significa ¿quién como Dios? Miqueas fue un profeta de origen campesino de finales del siglo VIII a.C., proveniente de Moreshet, una pequeña aldea de la fértil llanura de Cefela, a unos 30 kilómetros al suroccidente de Jerusalén. Fue autor del libro de la Biblia que lleva su nombre. Miramos en este primer momento cómo el significado del nombre de Miqueas, ¿quién como Yahvé? Sabemos que cada nombre que Dios nos da a nosotros tiene una raíz o un significado concreto para nuestra vida y también quizás para la misión que Dios encomienda que cada uno de nosotros realicemos. Es algo muy bonito, como que Dios inspira a nuestros padres para ese nombre, y creo que ustedes se han venido dando cuenta, los que han estado estudiando este curso, que a través de la Escuela de Misioneros hemos venido compartiendo con ustedes, y cada nombre tiene un mensaje especial y tiene algo concreto que nos trae también una enseñanza bonita para nuestra vida. Miremos entonces a Miqueas como profeta. Fue un contemporáneo del profeta Isaías, de Oseas y de Amós, y profetizó en los días de los reyes Jotán, Acaz y Ezequías, que eran reyes de Judá. Sin embargo, su profecía tiene que ver con Samaria y Jerusalén. Samaria era la capital del reino del norte de Israel, mientras que Jerusalén era la capital del reino del sur de Judá. A pesar de provenir del reino del sur, su profecía tiene que ver más con el reino del norte. Él habló a la nación durante el tiempo en que el reino del norte estaba siendo atacado por Asiria. Aunque el reino del sur estaba sufriendo los ataques enemigos, fue sin embargo el reino del norte el que fue llevado a la cautividad por Asiria. O sea, de acuerdo a la situación que estaba viviendo cada pueblo, cada nación, Dios le enviaba a un profeta para hablarle, para invitarle a la conversión o al ayuno, al cambio de vida, de acuerdo a las circunstancias que cada uno de ellos estaba viviendo, pues Dios les enviaba a profetas. Hoy día también nosotros debemos ir tomando conciencia que cuando Dios nos habla de diversas maneras es porque nos está invitando a algo. Así como por ejemplo el reino del norte
fue llevado a la cautividad. ¿Debido a qué? A que quizás no escuchó esa voz de Dios, ese llamado de Dios. Por eso muchas veces nosotros tenemos que sufrir, vuelvo a repetir eso, las consecuencias de aquellas veces que Dios nos habla y nosotros no tomamos conciencia. Pensamos que eso es para otros. Nos hacemos sordos ante ese llamado de Dios cuando nos envía a sus profetas o a aquellos que, siendo instrumentos de Dios, nos hablan a nuestra vida, a nuestra familia, a lo que estamos viviendo cada día. ¿Cuál fue la misión de Miqueas? Un día Dios lo llamó y le dio fuerza, justicia y valentía para que fuera a denunciar los pecados de Israel. Son tres cosas importantes que Dios le da a este profeta Miqueas. Dice que la fuerza, la justicia y la valentía. Cuando Dios nos llama a cumplir una misión, nos da unas gracias especiales a cada uno. Así como por ejemplo a este profeta le dio esas tres gracias especiales porque muchas veces nosotros nos sentimos cobardes, nos sentimos que no somos capaces o por qué Dios se fijó en mí. Entonces en alguna ocasión yo escuchaba que Dios no llama a las personas más preparadas, sino que las va preparando más bien para esa misión. Lo mismo pasó con este profeta Miqueas. Le da esas gracias para que no sea cobarde, para que sea verdaderamente una persona que no se deja llevar por lo humano, sino que sea Dios quien actúa por medio de él. Habló en nombre de un Dios a quien nadie amaba y denunció con suma violencia las injusticias que se cometían por todas partes. Entonces démonos cuenta, si Dios le dio la justicia como una gracia era para que mirara todo aquello también que se estaba cometiendo, toda clase de injusticia que vivía aquel pueblo. Y también le daba a entender cómo nadie allí en aquella nación amaba a Dios, sino que quizás amaba era el mundo, sus propias necesidades, aquello que cada uno buscaba en su vida y no se acogía verdaderamente a Dios. También Miqueas, análogamente a Amós, o con semejanza a Amós del norte, denunciaba los abusos sociales, sobre todo con los campesinos. Ahí lo encontramos, por ejemplo, en Miqueas capítulo 2, verso 1 al 5. Me gustaría que reflexionemos un momentico, escuchemos esta parte de la palabra de Dios y miremos entonces lo que Dios nos dice a través de este profeta. Vuelvo a repetir, Miqueas capítulo 2, verso 1 al 5. Dice así: Pobres de ustedes que meditan la injusticia, que toda la noche traman el mal y al amanecer lo ejecutan cuando está a su alcance. Si les gustan unos campos, se los roban. Si unas casas, se las toman. Se apoderan de la casa y de su dueño, de un hombre y de su propiedad. Por eso dice Yahvé: yo también tramo el mal contra esa gente, una desgracia tan grande que no podrán hacerle el quite ni el caminar con frente en alto. Cuando llegue aquel día, otros se burlarán de ustedes y les cantarán la canción: hemos sido saqueados, han repartido nuestras tierras. ¿Quién echará al opresor que se adueñó de mis campos? Cuando se reúna la asamblea de Yahvé, no habrá nadie para reservarles una parcela. Palabra de Dios. Vea, hermanos, si hace cuántos siglos antes de Cristo estuvo este profeta hablando al pueblo acerca de esta situación de injusticia, de robo, de maldad que existía en el corazón de los hombres. Cuando estoy analizando esta parte de este pasaje bíblico, me doy cuenta que quizás la realidad en nuestros días no ha cambiado de mucho. Cuánta injusticia, cuánto robo, cuánto hay en el corazón del hombre de dureza, que todavía estas cadenas del pasado siguen viviéndose hoy día, y lo digo con toda honestidad y con mucho respeto también, pero en muchos de aquellos que nosotros hemos elegido, ahí están también
siendo instrumentos de esta maldad y de esta injusticia para no ayudar al hombre, al pobre, sino más bien para acabar con él y mirar cómo saquearlo, cómo robarlo, tanto en sus tierras, en sus bienes, en todo aquello que Dios también le dio a ellos para su sustento de cada día. Pensemos un momentico, hermanos, ¿no será que estamos viviendo esta realidad? Veíamos que el profeta Miqueas estuvo a finales del siglo VIII antes de Cristo. Imagínense, 800 años antes de venir Jesucristo. Entonces, ¿cómo será la situación hoy día? Ha aumentado, se ha crecido estas injusticias y esta maldad entre nosotros. Y si nosotros, con la gracia de Dios y al escuchar su mensaje y su palabra, no vamos cambiando esta realidad, ¿qué se esperará más adelante en nuestros hijos, en nuestros nietos, en aquellos que son quizás los herederos de lo que nosotros les estamos transmitiendo hoy día? Esto de ver esta palabra de Dios del Antiguo Testamento no debemos tomarlo como algo pasado, sino que tenemos que también mirar nuestra realidad que estamos viviendo hoy día y nos daremos cuenta que lo que decía Jesucristo, lo que decía Dios a través de Él, de su Hijo amado y también de sus profetas, se está cumpliendo, se está viviendo hoy. Y dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No dejarán de cumplirse. Entonces, hoy Dios nos invita a que miremos y que debemos ser también como este profeta Miqueas, ir denunciando todo esto, que es la injusticia, que es la maldad, que es el endurecimiento del corazón de los hombres y tantos abusos que hay. Por eso entonces anunciaba la superación del reino de David, ya idealizado por la esperanza de un nuevo rey Mesías. También lo encontramos en Miqueas capítulo 4 verso 1 al 5 y capítulo 5 verso 1. Hay como Dios por medio de este profeta ya iba mirando el plan salvífico que tenía para los hombres al anunciarles la venida del Mesías, de Jesucristo nuestro Señor, que vendría de la raza de David. También Miqueas denuncia los pecados de su pueblo, denuncia la corrupción. Ay de los opresores y de los ricos que no viven la justicia. Encontramos Miqueas 2, del 1 hasta el 11. Ya habíamos leído los primeros versículos. Sin embargo, ahí ojalá que ustedes también en su Biblia, ahí en la palabra de Dios, reflexionemos y miremos este resto de versículos donde encontramos todo eso que el profeta Miqueas iba denunciando y lo vamos comparando con nuestra propia realidad hoy día, si no se está cumpliendo también entre nosotros estas situaciones. Entonces, en Miqueas capítulo 3, verso 1 al 12, ahí habla sobre los jefes y profetas oprimen al pueblo. Yo les diré, escuchen jefes de Jacob, señores de las tribus de Israel, ¿no deberían conocer lo que es justo? ¿Por qué pues odian el bien y aman el mal? Ustedes descueran vivos a los de mi pueblo y les arrancan la carne de sus huesos. Ustedes pueden comerse la carne de mi pueblo, partir sus huesos y echarlos a la olla. Pero cuando me llamen no les haré caso, sino que les ocultaré mi cara por sus malas acciones. Esto dice Yahvé en contra de los profetas que engañan a mi pueblo. Si pueden masticar a 2 canillas, anuncian la paz, pero si alguien no les llena la boca, le declaran la guerra. Por eso les dice, noche para ustedes y no más visiones, tinieblas en vez de revelaciones. El sol se pone para los profetas y su día se cambia en tinieblas. Los videntes se llenarán de vergüenza y los adivinos de confusión. Unos y otros se taparán la cara porque Dios no les responde. Palabra de Dios. Les leí apenas unos apartes de este pasaje de Miqueas capítulo 3. Mire, queridos hermanos, nosotros hoy día
nos estamos de verdad comiendo vivos unos a otros. Tanta gente en un estado terrible de miseria a causa de la maldad de unos cuantos gobernantes y jefes que oprimen al pueblo, y quizás también algunos que se hacen llamar profetas de Dios, pero que están buscando solamente es ampliar sus arcas de dinero. ¿Para qué? Para dejar cada vez más pobres al pobre. Entonces, mis hermanos, tenemos que ir denunciando el pecado y la maldad. Aquí, cuando nosotros denunciamos esto, estamos siendo también instrumentos de Dios. ¿Para qué? Para que otros tomen conciencia, y cuando Dios nos dé la gracia de elegir, y no estoy metiéndome aquí en situaciones de partidos políticos, sino también más bien en que reflexionemos un poco más a fondo si yo no soy también causante de esta situación difícil que vive el pueblo hoy día. ¿Por qué? Porque no actúo con justicia, con honestidad y como Dios manda que lo actuemos. Miramos entonces cómo Dios reprocha al pueblo a causa de esta maldad. Encontramos Miqueas capítulo 6 verso 1 al 5. Escuchad ahora lo que dice Yahvé. Levántate, pleitea con los montes, y escuchad, montes, el pleito de Yahvé. Prestad oído, cimientos de la tierra, pues Yahvé tiene pleito con su pueblo, se querella contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. En que te hice subir del país de Egipto y de la casa de servidumbre, te rescaté y mandé delante de ti a Moisés, Aarón y María. Pueblo mío, recuerda por favor qué maquinó Balac, rey de Moab, y qué le contestó Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Yahvé. Palabra de Dios. Es un pasaje muy hermoso también de Miqueas 6. Son las mismas palabras que Jesucristo allí pronunció en aquel día cuando estaba siendo juzgado, condenado, maltratado por nuestro pecado, por nuestra maldad. ¿Qué ha hecho malo Dios contra nosotros para que nosotros actuemos así con Él? Si lo único que ha tenido es bondad, misericordia y amor, y nosotros le pagamos muy mal a Él. Viene la oración y el lamento de Miqueas y la destrucción venidera. Encontramos entonces en Miqueas capítulo 1 versos 8 al 16 este pasaje que vamos a contemplarlo. Por eso lloraré con profunda tristeza, por eso andaré descalzo y desnudo, aullando como un chacal y gritando como un pollo de avestruz. Porque la herida de Samaria es incurable. Ha alcanzado a Judá y ha llegado hasta Jerusalén, la ciudad donde vive mi pueblo. No digáis esto a los habitantes de Gad, no os echéis a llorar. Revolcados de dolor entre el polvo de Bet-leafra, habitantes de Zafir, id al destierro desnudos y llenos de vergüenza. No saldrán los que viven en Saanán. Hay llanto en Betzel, y vosotros quedaréis sin su apoyo. Los que viven en Marot se retuercen de dolor, ansiando sentirse bien, porque el Señor ha hecho que el mal llegue a las puertas mismas de Jerusalén. Vosotros, habitantes de Laquis, que fuisteis rebeldes como Israel, que fuisteis la causa del pecado de Sión, enganchad caballos a vuestros carros, despedíos para siempre de Moreset Gad. La ciudad de Asib servirá de trampa a los reyes de Israel. El Señor dice, contra vosotros los que vivís en Maresá, enviaré de nuevo un conquistador, y lo más escogido de Israel irá a meterse en la cueva de Adulam. Y tú, ciudad de Sión, rápate la cabeza en señal de dolor a causa de los hijos que tanto amas. Rápate hasta quedar calva como un buitre, porque tus hijos van a ser llevados al destierro. Palabra de Dios. Son profecías un poco
tristes y dolorosas para el pueblo, pero que si nosotros no ablandamos ese corazón duro como la piedra, tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros pecados y rebeldías. También Miqueas, en el capítulo 5, verso 1 al 13, Dios por boca de este profeta anuncia el nacimiento del Salvador del mundo por medio de la Virgen María. Ahí encontramos, y yo sé que lo han escuchado ustedes también, este pasaje donde dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, tú me darás a aquel que debe gobernar a Israel. Su origen se pierde en el pasado en épocas antiguas. Pero eso sí, Yahvé los abandona es solo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga su hijo. Entonces el resto de sus hermanos volverá a Israel. Él mantendrá a pie firme y guiará su rebaño con la autoridad de Yahvé, para gloria del nombre de su Dios. Vivirán seguros, pues su poder llegará hasta los confines de la tierra. Él mismo será su paz. Palabra de Dios. Y ahí continúa el relato donde anuncia la venida del Salvador nuestro, para todos los que tenemos esperanza y confianza en que si nuestros actos son conforme a la voluntad de Dios, Él viene, nos rescata, nos saca de esa maldad, de ese pecado, y nos hará vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Es más o menos así a grandes rasgos lo de la vida de este profeta que acabamos de ver, Miqueas. Pasemos un momentico al profeta Nahum. Su nombre significa consolador, pero el mensaje que él escribió fue un mensaje de juicio, de castigo. ¿Cómo lo habría sido posible a Nahum vivir con su nombre, el Consolador? Vea, es tan misterioso eso. El nombre de Nahum significa ¿qué? Consolador. Pero este hombre, no, el mensaje que daba era un mensaje de ¿qué? Era un mensaje duro, donde invitaba al pueblo que si no se convertían iban a ser castigados, iban a ser maltratados, vendría la furia de Dios, vendría el poder de Dios contra ellos. Y entonces por eso dice que cómo le sería posible vivir a él con el nombre de Nahum, que significa consolador, cuando él lo que estaba anunciando era todo este castigo, todo este juicio de Dios. Sin embargo, este profeta vivió en el siglo VII a.C., según la tradición judía, bajo el rey Manasés. Profetizó contra Nínive, capital del reino de los asirios. Fuera de este oráculo no poseemos nada de su actividad profética, la cual está colocada entre la de Isaías, de quien cita varios pasajes. Entonces ahí encontramos algunos pasajes que cita Nahum, tomados del mismo profeta Isaías. Por ejemplo, Isaías 33, 9, 1, 15 y Isaías 52, 7 y del 3, 5. Isaías 47, del 3 y 9, o sea, son los pasajes comparativos entre Nahum y el profeta Isaías. Y la de Jeremías, que a la inversa cita a nuestro profeta. Por ejemplo, Jeremías 38, que es tomado de Nahum 1:13. Y así otros pasajes más que encontramos bíblicamente. Entonces, Nahum fue el hombre que hizo sonar la campana fúnebre sobre la ciudad de Nínive. Él pronunció un juicio sobre la destrucción total de Asiria y la ciudad de Nínive, que era su capital. Nahum creyó y afirmó que Dios era justo en su juicio sobre esa nación. O sea, todo lo que pagamos no es porque Dios sea injusto con nosotros. Lo que nosotros pasamos hoy día es consecuencia, vuelvo a repetir, mis queridos hermanos, de nuestros actos. Lo que merecemos de acuerdo a lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo. Este libro de Nahum es una destacada profecía. Ya hemos dicho que el profeta desarrolló un único tema y este fue el juicio de Nínive, capital del imperio asirio, pero igualmente encontraremos que también tiene un mensaje para nosotros en el día de hoy. Este profeta mostró de qué manera Dios es justo y al mismo tiempo un Dios de amor, que actuó correctamente al juzgar a esa nación. O sea, Dios siempre, su amor es el mismo. Nosotros cambiamos,
Y Dios no es que de acuerdo a que si yo soy bueno, Dios me premia, pero si yo soy malo, Dios me castiga y se olvida de mí. No. Simplemente Dios me ama, así sea bueno o así sea malo, porque soy su hijo. Lo que no ama es lo que yo estoy haciendo muchas veces mal y equivocadamente. Y lo que denuncia Dios es la maldad que yo estoy cometiendo, la maldad que yo esté haciendo. Y la misericordia de Dios siempre es la misma para con nosotros. Por eso este profeta Nahum muestra que Dios siempre es justo y que su amor siempre permanece para con nosotros y que actúa rectamente. Siempre Dios es así, con cada nación, con cada pueblo, con cada persona, de acuerdo a nuestros actos. Eso es como si yo meto los dedos en la candela, pues tengo que sufrir las consecuencias de haberlos metido en la candela. No fue Dios el que me metió allá la mano en la candela, fui yo libre y voluntariamente quien metí mi mano en la candela. Así pasa con nuestros actos de cada día. Por eso, ¿cuál fue la misión de Nahum? Anunció la destrucción de Nínive. Nínive fue una ciudad corrupta de sangre. La crueldad de Asiria es ampliamente documentada en tabletas cuneiformes y los reyes eran hambrientos de crueldad. Cuando Nínive se arrepintió, Dios también se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo, y la ciudad pecadora se libró de la destrucción. ¿Qué dice entonces para ir finalizando esta profecía de Nahum en el capítulo 2, versos 1 al 14? He aquí por los montes los pies del mensajero de buenas nuevas, el que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos, porque no volverá a pasar por ti Belial. Ha sido extirpado totalmente. Sube un destructor contra ti, monta la guardia en la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza bien tu fuerza. Pues Yahvé restablece la viña de Jacob como la viña de Israel. Devastadores la habían devastado, habían destruido sus sarmientos. El escudo de sus bravos es rojo, valientes vestidos de escarlata, con fuego de hierros brillan los carros, el día que los preparan y son impacientes los jinetes. Por las calles corren furiosos los carros, se precipitan en las plazas, su aspecto es semejante a antorchas, como relámpagos se lanzan. Se da la voz a los bravos, en su marcha se entrechocan. Se apresuran hacia la muralla y se prepara el parapeto. Las puertas que dan al río se abren y en el palacio cunde el pánico. La belleza es deportada, arrancada, sus siervas gimen como gemido de palomas y se golpean el corazón. Nínive es como una alberca cuyas aguas se van. Deteneos, deteneos, pero nadie se vuelve. Saquead la plata, saquead el oro. Es un tesoro que no tiene fin, grávido de todos los objetos preciosos. Destrozos, saqueo, devastación, corazones que se disuelven y rodillas que vacilan, y estremecimiento en todos los lomos y todos los rostros que mudan de color. ¿Dónde está el cubil de los leones? La cueva de las leoncillas. ¿A dónde iba el león a llevar la cría del león sin que nadie los inquietase? El león dilaceraba para sus cachorros, estrangulaba para sus leonas, llenaba de presas sus escondrijos y de rapiña sus cubiles. Aquí estoy contra ti, oráculo de Yahvé Sebaot. Encenderé en humareda tus carros, y la espada devorará a tus leoncillos. Suprimiré de la tierra tu presa, y no se oirá más la voz de tus mensajeros. Palabra de Dios. Mire, queridos hermanos, estos son algunos pasajes que hemos leído de estos dos profetas, pero que nos dejan entonces una gran enseñanza, cómo ellos, siempre confiando en el amor, en la misericordia de Dios, no dejan de qué, de denunciar el pecado y la maldad, pero esto hace que nosotros vayamos tomando conciencia de nuestra vida y volvamos nuestra mirada a Dios.
Digámosle al Señor que nos ayude a través del estudio de estos profetas a ir tomando conciencia una vez más de lo que estamos haciendo cada uno de nosotros y de lo que debemos cambiar para que así nuestra vida sea bendecida por el buen Dios que nos ama, que nos perdona y que está dispuesto siempre a levantarnos. Que la gracia de Dios nos acompañe ahora y siempre, así sea. Vamos a construir